vamos a aplicar la teoría de homotecia para hallar la figura transformada del triángulo ABC en una homotecia de centro O y en este caso razón 2,3. Se recuerda que en la definición de homotecia sabemos que el cociente entre OB' y OB es igual al valor K, que es la razón de homotecia. Es decir, la distancia de O al punto B', que es el homotético de B, distará de una magnitud del punto O, de modo que se cumpla que OB' partido por OB es la medida K, que es en este caso 2,3. Bien, nosotros de esta expresión podríamos perfectamente despejar que OB', sería igual a este OB que está dividiendo, pasaría aquí multiplicando, luego sería igual a 2,3 por OB. Luego la distancia desde O hasta B', es decir, el transformado de B, sería 2,3 multiplicado por OB. Bien, según eso, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser unir O con B, puesto que sabemos que todo punto y su transformado se encuentran alineados con el centro de homotecia O. Prolongaríamos esa línea y entonces tomaríamos ahora la medida OB, que en este caso nos ha salido 24,8 milímetros. Luego no habríamos que multiplicar 24,8 por 2,3 para tener la medida de 57,4. Luego la distancia desde O hasta B' sería 57,4. Luego haríamos simplemente con centro en O y radio 57,4 una circunferencia y este punto sería el transformado B' del punto B. Una vez que tenemos ese punto B', ya sabemos que las parejas de segmentos correspondientes son paralelas. Luego entonces nosotros por B' haríamos una paralela al lado AB y uniríamos O con A y en el corte de la prolongación de esa línea OA con la paralela trazada por B' tendríamos el transformado A' del punto A. Se cumpliría igualmente que OA' es igual a OA multiplicado por los 2,3, que es la razón K de homotecia. Una vez que tenemos eso, para el punto C uniríamos O con C y simplemente o bien por B' haríamos una paralela al lado BC o por A' haríamos una paralela al lado AC. Es esto último lo que vamos a hacer, que corta la línea anterior en este punto, que sería ya el C'. De modo que este sería el triángulo transformado. Sabemos que cada lado de ese triángulo es 2,3 veces el lado de la medida, o sea, la medida del lado AB. Este otro lado A'C' es 2,3 veces la medida de AC, es decir, que ese valor 2,3 es la razón de semejanza, es el valor numérico por el que multiplicamos los elementos longitudinales de la figura original para sacar los de la transformada. Otra forma de resolver el mismo caso es basándonos en el hecho de que cualquier número se puede dividir por la unidad y conserva su valor, es decir, 2,3 partido por 1 sigue siendo 2,3. Esto lo que va a significar es que la expresión que tenemos la vamos a convertir en la que vamos a poner a continuación. De modo que vemos que 2,3 partido por 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitar esto para dejar más limpia la expresión y vamos a ponerlo de esta forma. Estas proporciones sabemos que nosotros podemos mantener esta igualdad si movemos los elementos en cruz, es decir, si este OB lo subimos aquí al numerador y este 2,3 lo bajamos al denominador, se conserva la misma relación de igualdad. Entonces vamos a hacer esa operación, es decir, vamos a poner los dos elementos, este OB' se queda en su sitio y este 1 lo dejamos aquí abajo también en su sitio. Y ahora simplemente este OB lo subimos aquí, por tanto lo pondremos aquí arriba, y este 2,3 lo bajaremos aquí en cruz y lo tendremos aquí abajo. De modo que esta expresión ha quedado transformada en esta. Esto está basado en las leyes de las proporciones. O sea que, repito, vamos a hacer el proceso de nuevo, ponemos aquí esto, entonces ponemos la igualdad, entonces el OB' lo dejamos. Y el 1 también, los que están aquí en esta diagonal. Y ahora este OB lo vamos a subir aquí arriba, por tanto vendría a esta posición, y este 2,3 lo vamos a bajar a la parte inferior de esto. Una vez que tenemos esto, nos facilita para aplicar el teorema de Tales. Esto es en realidad, nos está recordando una proporcionalidad. Y sabemos que OB es a 1, como OB' es a 2,3. Y de esta manera vamos a sacar gráficamente el punto B'. Por tanto, nosotros unimos O con B, como siempre, mediante una recta y sabemos que en esa prolongación se va a encontrar el transformado B' de dicho punto. Y ahora vamos a hacer por el punto O una línea inclinada cualquiera y que la hacemos aquí en color rojo, discontinuo. Y entonces aquí vamos a poner la unidad. Para ello hacemos una circunferencia de centro en este punto y radio 1 y ahí tendremos la unidad. Este punto 1 o este segmento corresponde a este. Luego uniremos este con el B. Y ahora vamos a hacer un arco de 2,3 de radio.
y tendremos aquí el punto 2,3. Uniremos el punto 1 con el punto B mediante una recta y por este extremo de 2,3 haremos la paralela que corta a la prolongación del lado OB en este punto, que va a ser precisamente el B'. Y esto es en definitiva aplicar el teorema de Tales, es decir, obsérvese, OB es A1, OB es A1, como OB', que es lo que voy buscando, es A2,3. Entonces, los denominadores siempre se ponen en la misma línea y los numeradores en la otra. OB y OB' están en esta línea. Y el segmento de 1 y el segmento de 2,3 en esta otra. Obsérvese que el segmento 2,3 su origen es el punto O. O sea que siempre en los orígenes, en ambos casos, es el punto O. Luego, este radio de 1, su centro es O. Y este radio de la circunferencia de 2,3, su centro es O. Y de esta manera sacamos el transformado B'. Y luego ya la fase final del proceso es la misma que hemos hecho anteriormente. Hacemos por B' la paralela al lado AB, unimos O con A y prolongamos hasta cortar esa paralela, y ahí tendremos el A'. Y hacemos lo mismo con OC. Prolongamos por A', hacemos la paralela y aquí tendremos el C'. De esta manera tenemos ya lo que sería la figura transformada, que tiene que ser idéntica a la que habíamos obtenido por el procedimiento anterior. Aplicamos lo anterior para resolver una homotecia de centro O y razón 5/3. En este caso, pues se cumple, según la definición, que OB' partido por OB es igual a 5/3 y vamos a hacer lo mismo que antes. Antes, cuando era un valor numérico 2,3, el que hemos hecho anteriormente, pues habíamos descompuesto el número como cociente de 2,3 partido por 1. En este caso no hace falta porque ya está hecho, descompuesto la razón K en un cociente 5/3. Bien, pues lo que hacemos es pasar las expresiones de igualdad y ponerlas de forma que el OB' y el 3 los dejamos en su sitio, los que de esta diagonal, digamos, que cae hacia la derecha. Y ahora el OB lo subimos aquí y el 5 lo bajamos. Y de esta manera tendremos la proporción aplicando lo que hemos hecho antes. Y ahora ya diremos OB es A3 como OB' es A5. Pues ahora ya simplemente aplicamos el teorema de Tales. Unimos O con B mediante una recta y en esa prolongación se encontrará el transformado B'. Por otro lado, haremos una línea inclinada cualquiera que parta de O y en esa línea vamos a llevar una circunferencia de radio 3, es decir, vamos a llevar desde el origen 3 centímetros. Bien, y tendremos aquí este punto 3. Y a continuación vamos a llevar con centro en O la medida de 5 y tendremos aquí el punto 5. Y ahora, como OB es A3, pues OB es A3, pues uniremos el número 3, el extremo del segmento 3 con B. Como OB' es A5, pues por 5 haremos una paralela al lado 3B. Entonces simplemente haremos por 5 esa paralela hasta cortar a la recta OB prolongada. Y ahí tendremos el B'. Una vez que tenemos el B', para el transformado ya del lado AB, haremos esta paralela por B', dado que elementos correspondientes en la homotecia son paralelos, y ahora ya simplemente uniendo O con A y prolongando la línea OA hasta cortar a la anterior paralela, tendremos el punto A'. Para el punto C', podemos hacerlo como en casos anteriores, o bien por el punto A' hacer una paralela a AB y por el punto B' una paralela a BC. Y entonces en el corte de esas dos paralelas tendremos el C'. Podemos comprobar que si unimos O con C, esta sería la solución ya, claro, si unimos O con C, esa línea prolongada pasará perfectamente por el C'. Observamos un detalle, que como la razón K, cuando la razón K es mayor que 1, en el caso anterior era 2,3, cuando la razón K es mayor que 1, la figura transformada es mayor que la original. En este caso, como 5/3 es mayor que 1, 5 entre 3 da 1,60 y tantos, ¿no? Bueno, pues ese valor 1, algo es superior a 1, lo cual hace que la figura transformada sea mayor que la original. Presentamos ahora un caso en el que la razón de homotecia es 2/5, es decir, aquella en la que al dividir 2 entre 5 da 0,4, lo cual significa que la razón es menor que la unidad. El hecho de que la razón de homotecia sea menor que la unidad significará que la figura transformada va a ser menor que la original. Bien, hacemos lo que venimos haciendo en los casos anteriores. K, que es la razón de homotecia, igual a OB' partido por OB, igual a 2/5. Mantenemos el OB' y el 5 en las posiciones de la igualdad, y lo que hacemos ahora es el OB lo subimos aquí arriba y lo ponemos en esta posición, y el 2 lo bajamos aquí y lo tendremos en esta posición. Ya entonces podemos aplicar lo que venimos haciendo anteriormente.
Un detalle, esto que hacemos con B lo podíamos hacer con OA o con OC, claro, evidentemente. Lo hemos cogido este porque es el que pilla más cerca de O, pero daría igual, ¿eh? Con cualquiera, con A o con C. Bien, pues diremos que OB es A5 como OB' es A2. Pues entonces uniremos el O con el B mediante una recta y haremos un arco, ahora haremos una línea inclinada, la hemos hecho hacia arriba a diferencia de los casos anteriores, da igual el ángulo, y hombre, siempre que sea un ángulo que al unir no nos dé mucho error, luego, claro. Entonces, bueno, con este ángulo es suficiente, pero insisto, lo podíamos haber hecho hacia abajo como hemos hecho anteriormente. Y ahora haremos una circunferencia OB es A5, luego haremos una circunferencia de radio 5 y otra de radio 2. De modo que esta es la de radio 2 y esta es la de radio 5. Y entonces diremos que OB es A5, lo uniremos el 5 con el B, como OB' es A2, pues unimos el 5 con el B, y por el 2 haremos una paralela. O sea, unimos el 5 con el 2, perdón, el 5 con el B, y por el 2 paralela. Nos corta aquí en este punto, que será precisamente el B'. Ya tenemos el transformado homotético del B, que es B'. Y ahora ya, como se ve, queda más cerca de O, debido a los 2/5 de la razón. Y ahora simplemente, pues por B haremos una paralela, uniremos O con A, y por B haremos la paralela a AB, de modo que corta aquí en este punto, que es precisamente la prima. Uniremos O con C mediante una recta, y por B' haremos paralela a BC, de modo que sacamos aquí el C'. Esto es casualidad, que coincida con lo de la circunferencia. Y aquí tendríamos el punto C', y esa sería la solución. Y ahí tendríamos la figura resuelta. Esto ya digo que ha sido una casualidad de que el arco de circunferencia. ¿De qué depende? Pues del ángulo con el que estén los elementos. Claro, eso es una casualidad de los datos. Planteamos ahora cuando la razón K es menos 2/5, es decir, un valor negativo. Eso lo que significa es que la figura original y la transformada quedan a distinto lado respecto al centro de homotecia. Es decir, que OB' partido por OB igual a menos 2/5. Y de aquí vemos que ese signo menos hace que, ya digo, que los segmentos tengan un sentido de orientados. Hacemos el proceso similar a lo que hemos hecho en los casos anteriores. Como se puede ver, el OB' y el 5 quedan en la misma posición y este 2 baja, lo tenemos aquí, y este OB sube y lo tenemos aquí. Y el signo menos lo mantenemos. Lo cual significa que OB partido por 5, con signo cambiado, es igual a OB' partido por 2. Como siempre, uniremos O con B y haremos una línea inclinada cualquiera, por O. Llevaremos 5, una circunferencia de radio 5, a partir de con centro en O. Y una vez que tenemos eso, diremos OB es A5, OB es A5, como OB' es A2. Pues a partir de esta línea, en este caso, dado el signo menos, lo llevaremos en sentido contrario a diferencia de los casos anteriores. Alargamos aquí 2 y tendremos aquí el punto 2. Y ahora ya simplemente uniremos el 5 con el B mediante una recta y por el 2 haremos una paralela. Prolongaremos la línea OB y observaremos que el transformado queda a distinto lado, el transformado B' queda a distinto lado respecto al centro de homotecia, que es el punto B. Una vez que tenemos el B, ya vamos a ver que las dos figuras van a quedar separadas por el centro de homotecia. Y ahora ya hacemos lo de casos anteriores. Si queremos, pues podemos trazar unimos O con C, en esa línea va a estar el transformado de C, la prolongaremos, y en el corte de esa línea con la paralela ABC trazada por B', tendremos el punto C'. Y lo mismo haremos con el punto A. Haremos por B' una paralela a AB, que es esta línea que acabamos de hacer aquí, y ahora simplemente pues uniremos O con A y prolongaremos, y aquí tendremos el A'. De modo que, uniendo esos puntos, tendremos aquí la figura transformada. Como se puede ver, quedan a distinto lado respecto al centro. Sigue siendo menor que la original, puesto que la original, pues, la razón K es menor que la unidad. Si la razón K es menos 1, es decir, negativa pero unidad, la figura va a ser idéntica, puesto que el factor por el que multiplicamos los lados es la unidad, cualquier valor por la unidad adquiere el mismo valor, pero al ser el signo negativo, lo que significa es que, igual que en el caso anterior, va a quedar la figura original y la transformada a distinto lado respecto al centro de homotecia. Por tanto, aquí, poniendo la expresión, menos 1 es menos 1 partido por 1, con lo cual, haciendo todo lo que hemos hecho anteriormente, vemos que OB' partido por 1 es igual a menos OB partido por 1, lo cual nos lleva a la conclusión de que OB es igual a menos OB'.
es decir, que la distancia de OB es la misma que de O a B', pero con signo cambiado, por tanto quedando el B' a distinto lado respecto al centro de homotecia. Tendremos aquí esta medida OB, la llevamos aquí, tendremos el B', y ahora ya hacemos las paralelas, es decir, que la figura original y la transformada van a ser iguales. Este lado trazamos por B' paralelo y tendremos aquí los paralelos a los distintos lados, o sea, este lado paralelo a este y este lado paralelo a este, y por tanto el tercero también lo es al tercero. Y ahora podemos comprobar que al unir O con C, prolongando, tendremos aquí los puntos C' y A' y B'. Este sería, perdón, el C', hemos puesto B', pero en realidad es C'. Este sería el C'. Y esa sería la transformada. Con lo cual vemos que una homotecia de razón -1 equivale a una simetría central con centro de simetría en el punto O, que es el centro de homotecia. Son dos transformaciones equivalentes. Una aplicación interesante de homotecia es la que nos permite resolver este caso. Supongamos que tenemos dos rectas R y S que concurren fuera de los límites del soporte de dibujo. Nosotros queremos unir A con el punto de corte de esas dos líneas. Al no poder añadir elementos de soporte, pues nos vemos obligados a hacer algún tipo de análisis. Nosotros podemos imaginar que si estas dos rectas las prolongamos, el punto de corte fuera de los límites fuera el centro de una homotecia. Y entonces nosotros sabemos que cualquier punto, si el centro de homotecia está por ahí fuera de los límites, cualquier punto de esta recta tendrá su transformado en ella y cualquier punto de esta recta también tendrá su transformado en ella. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser unir A con dos puntos cualesquiera de cada una de las rectas. De modo que formamos aquí este triángulo del vértices A, B y C. Sabemos que si el centro de homotecia está en el corte de estas dos líneas, el homotético de B estará en esta línea y el homotético de C en esta otra. Y por tanto el homotético de A estará en la línea que una A con el punto de corte de estas dos, que es el centro de homotecia. Por tanto, en cualquier posición dibujaremos un triángulo paralelo al anterior, es decir, tomamos esta línea paralela a esta, por el punto que se quiera. Por este punto hacemos una paralela a este lado, en virtud de que los elementos de homotecia correspondientes son paralelos, y por este otro punto hacemos paralelo a este lado, cortándose ambos en este punto, que va a ser el A'. No hay más que unir A con A' para tener aquí la recta pedida. Nosotros ahora podríamos comprobar, vamos a hacer un zoom alejándonos de la imagen para que se vea, nosotros podríamos comprobar que si prolongamos estas dos líneas, precisamente en este punto de corte, que es el que nosotros queríamos haber unido con A, podemos comprobar que si prolongamos la línea, que es la solución, que es esta que hemos conseguido, al hacer este razonamiento, vemos que esa línea perfectamente pasa por el punto de corte de las dos rectas. Y de esta manera, basándonos en esto, hemos demostrado o hemos conseguido unir un punto con el de corte de dos líneas fuera de los límites del dibujo. Esto muchas veces en problemas geométricos surge esta necesidad y de ahí el interés de haber resuelto el caso. Partimos en este caso de un triángulo, como el de la figura, y de un rectángulo cuya relación de lados es 2/3. Es decir, que esto mide 2 y este mide 3, y lo que queremos es encajar en este triángulo con un lado, este lado apoyado aquí, en este inferior del triángulo, un rectángulo semejante a este, pero con la misma relación de lados, es decir, 2/3. Esto puede medir 2 y esto mide 3, o esto puede medir 4 y esto mide 6. En todas esas proporciones se conserva el valor del ángulo formado por la diagonal con los lados. Bien, entonces supongamos que queremos eso, que esto fueran 2 y esto fueran 3. Bien, pues, o 4 y 6, me da igual. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, como el lado este más mayor del rectángulo queremos apoyarlo aquí, pues y este otro tiene que ser perpendicular, vamos a dibujar una línea cualquiera y la vamos a encajar aquí perpendicularmente a este lado. Esa medida es genérica, arbitraria, con un extremo en este lado y otro en este otro. Vamos a dividir ese segmento en dos partes iguales y vamos a tener que esto sería ya las dos partes de ese segmento. O sea, la mitad sería este y esta sería la otra mitad. Si estos son dos partes, pues para hallar tres, para tener que el rectángulo que encajemos aquí sea semejante a este, pues lo que haremos será dibujar una perpendicular y ahora esta unidad la traemos aquí mediante un arco y ahora ya con una circunferencia tenemos ya dos partes y con otra circunferencia de igual radio tendremos la otra parte. De modo que aquí se puede ver que se ha formado un rectángulo cuya relación de lados es 2/3.
esto partido por esto es 2/3. Insisto que esto no tiene por ser 2 centímetros. Hemos puesto una medida cualquiera, hemos partido por la mitad, con lo cual esto ya son 2 partes, y de esas 2 hemos puesto 3 aquí. Bien, una vez que tenemos eso, tomamos este punto de la izquierda como centro de homotecia. Vamos a mover ligeramente la figura. Tomamos este punto como centro de homotecia y expansionamos homotéticamente este rectángulo. De modo que este punto siempre va a estar sobre esta línea. Estos dos siempre van a estar sobre esta línea. Lo único que nos faltaría es que este vértice del rectángulo quedara sobre la tercera para que quedara encajado un rectángulo semejante a este en ese triángulo. Por tanto, no hay más que unir este punto con este, prolongar esa línea hasta cortar a este lado de la parte derecha, y una vez que tenemos el corte, no hay más que desde este punto hacer una paralela a esta, que será perpendicular a este lado, y por este punto una paralela al lado mayor de la base, hasta cortar al lado inclinado de la izquierda. De esta manera tenemos este rectángulo, que es semejante al anterior, al ser homotético, siendo este el centro de homotecia, y la relación de sus lados es 2/3. Deseamos construir una figura como la que aparece aquí en la parte izquierda, semejante a ella, y de modo que hay 6 circunferencias iguales tangentes entre sí e inscritas en esta circunferencia de radio arbitrario. Nosotros queremos que el radio de esta exterior tenga un determinado valor. Entonces desconocemos los valores de los radios de las circunferencias interiores. Lo que haremos será basarnos en la homotecia que existe entre esta figura y la que vamos buscando. Y entonces el centro de homotecia va a ser este punto. Y entonces lo que va a ser el centro de la circunferencia, digamos, exterior, que es la que nos dan, el radio de esta es el que nos darán como dato. Ahora veremos qué dato es. Bien, lo que haremos será dibujar 6 circunferencias iguales, tangentes entre sí, con esta misma configuración. Para ello lo hacemos ya, suponemos, resuelto en la figura de la parte aquí derecha. Como se ve, este tamaño lo hemos hecho arbitrario, no tiene por qué ser igual a este. Podría ser igual a este si quisiéramos, o sea que haríamos esta circunferencia y en este punto digamos otra tangente, etcétera, y haríamos esta construcción. El radio que nos saldría, vamos a ver si coincide con el que deseamos. Para ello, unimos este punto con el centro de la circunferencia de la izquierda y en su corte con ella tendremos este punto que será el de tangencia de la circunferencia exterior con esta de la izquierda. Por tanto, esta medida, este segmento sería el radio, en este caso, de la circunferencia que circunscribe a esto. Valor que no coincide con el radio que se nos aporta, puesto que estas las elegimos arbitrariamente. Una vez hecho eso, concéntrica con esta, vamos a hacer una circunferencia cuyo radio sea precisamente la que buscamos. Y vemos que este es el punto de tangencia. Unimos el punto de tangencia este con este otro de la parte inferior y con el centro. Y formamos este triángulo. Bien, pues en la figura que buscamos habrá un triángulo idéntico a este, semejante, mejor dicho, no idéntico, semejante, ligeramente mayor o menor, dependiendo de que el radio de la que queramos hacer envolviente sea mayor o menor que esta. Entonces, con centro en este punto, dibujaremos ahora ya la circunferencia del radio de la que queremos. Supongamos que queremos una circunferencia de este radio. Bien, pues esta sería la que nos aportan como dato. Este es el radio que se nos aporta como dato. Con ese radio y con centro aquí dibujaremos esta circunferencia. Y ahora vamos a ampliar la figura para que se vea el proceso. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser este radio expansionarlo radialmente hasta cortar a la circunferencia exterior. Por este punto haremos una paralela a este lado, dado que en homotecia se conserva el paralelismo entre elementos correspondientes, y alargaremos esta línea horizontal hasta cortar en este punto que corresponde a este, que es el de tangencia, con la línea horizontal inferior. Una vez que tenemos este punto, por él haremos una paralela a este radio, y en su corte con esta otra línea tendremos aquí el centro de la circunferencia, digamos, que es la que queremos incluir. Ya hemos obtenido ya el radio de la que buscamos. Y ahora ya simplemente haremos una línea horizontal igual que aquí, que es la línea de centros, y ya esta de aquí la trasladaremos repitiéndola y comprobaremos por simetría que tenemos aquí la solución cumpliendo la especificación exigida.